Creo que el periodismo científico es una herramienta cada vez más importante en nuestra sociedad. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con ciencia y tecnología que los ciudadanos deberíamos entender, incluso deberíamos entender para tomar ciertas decisiones en nuestra vida. Hay que tener un poco de experiencia y un poquito de arte para traducir ese lenguaje técnico en lenguaje un poco más llano. Es que al final en eso consiste nuestro trabajo, en contar la ciencia para que se entienda mejor. Yo siempre he defendido que la ciencia no es fácil, los científicos necesitan tiempo para poder explicar el trabajo que hacen, las investigaciones, para poder matizar, desarrollar esas ideas que tienen en mente o que están llevando a cabo. Precisamente nuestro objetivo es que tenga interés en la ciencia, no solamente porque sea algo de actualidad o porque sea algo que les afecta negativamente, sino porque se traslada a todos los ámbitos de la vida y la gente tiene que saberlo y tiene que saber lo que hacen los científicos en nuestro país para mejorar nuestra vida. Bueno, yo soy un adolescente de los años 70, yo me crié con Carl Sagan, me crié con Rodríguez de la Fuente, por supuesto, con Isaac Asimov, con Cousteau, etcétera, etcétera. Es decir, a mí la divulgación, la verdad es que me apasionó desde bien jovencito. Bueno, creo que todos los periodistas en cualquier área estamos en constante aprendizaje porque, bueno, sobre todo en ciencia, todo lo que hablamos en ciencia, por así decirlo, es algo que no se ha contado antes. Entonces, tienes que estar muy enfocado en los temas en los que hablas y además mucho en el contexto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la información científica normalmente es compleja y suele haber un meollo de la cuestión que es a lo mejor el concepto científico, la explicación científica en la que hay que ser muy rigurosos, muy cuidadosos y sobre todo creo que la clave está en recurrir a una fuente de prestigio y una fuente que lo sepa contar bien. Lo cierto es que los científicos cada vez están más concienciados que tienen que divulgar sus conocimientos, divulgar el trabajo que están haciendo y bueno, pues existe esa predisposición a hacerlo y no solamente esa predisposición, sino también ese esfuerzo para tratar de ser comprensibles para la gran mayoría de la población. Normalmente la gente está encantada de contar las cosas que hace el instituto para que luego entre todos las podamos traducir y que de ahí salga una difusión a medios, una noticia en la página web o un movimiento en redes sociales. No siempre coincide lo que le interesa a la comunidad científica con lo que le interesa a los medios de comunicación. Pero también hay cosas que pueden parecer un poquito más complicadas y si le sabes encontrar un poco el clic, un titular, un vídeo, no sé, una información que sea más accesible para recibirla, también a veces consigues que funcionen bien. Hay que tratar de hacer divulgación que sea entretenida, lo cual no significa que tengamos que estar todo el santo día riéndonos ni haciendo de la ciencia un espectáculo, ni muchísimo menos, pero la ciencia, la divulgación no tiene por qué ser aburrida. Lo que solemos hacer es buscar un poco un enfoque que sea llamativo y que sea informativo y divulgativo, pero que no traicione, por así decirlo, las fuentes, ¿no? Porque nosotros somos como los comisarios de la información que nos dan los científicos, entonces somos responsables de lo que contamos a la sociedad. Hay que intentar hacerlas atractivas, lógicamente. Puede consistir en un titular, en darle un formato diverso en redes sociales o tipo podcast o similares, en grabar en exteriores como estamos haciendo aquí, por ejemplo, en vez de hacer una nota de prensa. Y sobre todo ponerte en la piel de los lectores, porque bueno, todos estamos al día de que hay una sobreinformación y vas orientado a un público que está en el metro o que está en su casa haciendo scroll para ver las cosas de Twitter y tienes que llamar su atención. Entonces en las redes sociales es todo muy rápido, muy visual y tienes que captar la atención del público
Pero sí que es verdad que hay una serie de pautas que sabes que van a funcionar. Por ejemplo, el tema de una buena fotografía, un buen acompañamiento de una infografía, una ilustración. Luego la radio, bueno, pues no tenemos imágenes, pero tenemos una serie de recursos. La palabra es fundamental, la palabra es el medio natural de comunicación del ser humano, el lenguaje. También tenemos músicas que pueden ser evocadoras. Los silencios, en un momento dado, también un silencio puede ser muy descriptivo. Hay una presión creciente por dar las noticias cuanto antes, por dar las reacciones cuanto antes, porque al final en ciencia creo que nos dedicamos más a hacer un trabajo de fondo, no solo dar la última noticia, sino hacer el análisis científico que pueda tener esa noticia. Ese tipo de reacción que es del ámbito científico también es cada vez más urgente. ¿Qué pasó con la pandemia? Que pues todos tuvimos que publicar preprints, tuvimos que adaptarnos en un tiempo récord a otra manera de hacer periodismo y bueno, pues yo creo que eso también, que el público lo entienda, es importante para no generar desconfianza, sino que entiendan que los tiempos de la ciencia y la manera de hacer ciencia es distinta a otro tipo de temas. Que ha llegado un punto que nos ha llegado lo que se ha venido a llamar desde diferentes ámbitos fatiga pandémica. Entonces yo creo que sí que ha generado mucho más interés, pero también hay que cuidar un poco el efecto rebote que eso pueda tener. Cuando un tema es muy mediático puede acabar cansando también. Pero dicho eso, sí que es verdad que había una corriente de fondo que creo que viene de muchos años atrás, de un mayor interés por la información científica en general. Y además creo que se está convirtiendo en un tema transversal. Ya no se trata de tener una sección dedicada a ciencia y tecnología, sino que en todas las esferas de la vida y de la información al final puede haber un componente de estudios científicos que expliquen lo que está pasando en el mundo. Entonces creo que el futuro del periodismo científico es realmente brillante.